Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar hoy con el tema número 9, que son vectores en R. Esta es la segunda clase de este tema que se tomará 4 clases. Entonces, iniciaremos revisando o resolviendo los ejercicios que quedaron propuestos de la clase anterior para ver si les quedaron bien, para que los comparen. Y continuamos entonces con el tema 9. Entonces, de lo que quedó propuesto, tenemos entonces que me dan estos puntos y con ellos representen el plano cartesiano los vectores y sus correspondientes vectores equivalentes. Entonces ya sabemos, lo primero que hacemos es construir nuestro plano cartesiano, ubicamos de acuerdo al vector, en este caso el vector se llama AD, entonces sería origen A y extremo D. Entonces graficamos primero el origen A, que es 1, 3, 1 para X, 3 para Y. Luego graficamos el punto D, que es menos 3,5, menos 3 para X, 5 para Y. Unimos los dos puntos con un segmento y le colocamos la flecha en el extremo. En el extremo, en este caso, es el punto D, porque el vector se llama AD. Y ese será mi vector AD. Ahora, para representar sus vectores equivalentes, sabemos que calculamos las componentes del vector. Esta es la fórmula. El origen es A, porque el vector se llama AD, sabemos que la primera letra me da el origen, la segunda letra me da el extremo. Entonces el origen es x1, y1, que en este caso es 1,3. Y el extremo es D, que en este caso es menos 3 para X, 5 para Y, por eso es x2, y2 será menos 3, 5. Calculamos de acuerdo a la fórmula las componentes del vector AD, será x2 menos x1, sería menos 3 menos 1, y2 menos y1 sería 5 menos 3. Resolvemos, menos 3 menos 1 da menos 4, 5 menos 3 da 2. Recordamos, signos iguales se suman y se coloca el signo que traen. Y 5 menos 3, signos diferentes se resta y coloca el signo del mayor. Ya digamos, ahora ya con esto, teniendo las componentes, sabemos que grafico las componentes con origen en el sistema de coordenadas y extremo las coordenadas de las componentes del vector, que son menos 4,2. Uno desde el origen hasta las coordenadas de las componentes del vector, y ese es el vector equivalente al vector AD, que se llama AD'. De la misma forma hacemos los otros dos. Aquí está el vector BC, gráfico origen B, que es menos 2 menos 4, gráfico origen C, que es 2 con menos 3, uno los dos puntos con punta de flecha en C porque el vector se llama BC. Calculo las componentes. B será origen, x2 menos x1 menos x1 y1 y C será extremo x2 y2. Sustituyo, x2 es 2 menos menos 2 que vale x1, 3 menos menos 4 que vale y1. Resolviendo, recordamos que aquí menos por menos da más, me queda 2 más 2, 4, y aquí menos por menos da más, me queda menos 3 más 4, signo diferente se resta, me queda 1 positivo porque el 4 que es positivo ahora es mayor. 1 gráfico mi punto en el origen del sistema de coordenadas, el otro punto que son las componentes del vector, que son 4,1, 1 esos dos puntos y coloco la punta de flecha en las componentes del vector. Y ahí está mi vector BC', que es el equivalente a BC. Y hago lo mismo con el vector FE, gráfico primero el punto F, que es 6,3, gráfico el punto E, que es 0,3, uno los dos puntos con un segmento, le coloco la flecha en el extremo del vector, que en este caso es E. FE, calculo las componentes de la misma manera y teniendo las componentes del vector, ubico mi punto en el origen del sistema de coordenadas, mi punto en las coordenadas del sistema, en las componentes del vector, que es menos 6,0, menos 6 para X, 0 para Y. Uno los dos puntos con un segmento y coloco la punta de flecha en el extremo, que en este caso sería el punto E, bueno, en este es las componentes del vector. Ahora sí, continuamos. La forma polar de un vector. La representación en un plano cartesiano permite definir de manera inequívoca, es decir, de manera precisa, exacta, a un vector mediante la magnitud y dirección del mismo. Recordamos que magnitud y módulo son lo mismo. Entonces, el módulo o la magnitud es lo que mide
el segmento o lo que mide el vector, en este caso lo que mide el vector en medidas en cuanto a centímetros, la longitud. Esto es lo que mide, eso se llama módulo. Si el vector es R, se le acostumbra a llamarle el R sin flecha, sin cabecera de flecha, para identificar el módulo. Y el ángulo es el que me da la dirección del vector. Entonces, si yo conozco cuánto mide en centímetros y si yo conozco cuánto es el ángulo que forma con el eje X, entonces ya con eso yo puedo también representar el vector sin necesidad de conocer las componentes. Esa forma de denotar un vector es la que se llama forma polar y se denota de esta manera. El nombre del vector, que sabemos que se tiene que colocar con la cabecita de flecha para identificar que es un vector. Y se escribe en forma de pares ordenados, donde el primer elemento del par ordenado es la longitud, lo que mide el módulo del vector, que en este caso se llama R. Y la otra coordenada de la componente o la otra componente sería la medida del ángulo. Entonces ya cuando yo veo un vector con módulo y ángulo, pues está dado en forma polar y yo también lo puedo representar sin necesidad de conocer sus componentes. De manera que, conocido el módulo y el menor ángulo positivo que el vector forma con el eje X, el menor ángulo positivo es este ángulo, que es el menor porque significa que es a la primera revolución, o sea, la primera vuelta. Se puede representar dicho vector partiendo del origen del sistema de coordenadas y considerando la magnitud y dirección dadas. La magnitud es el módulo, la medida que me da, y la dirección es el ángulo que me da. Entonces ya conociendo esas dos yo las puedo graficar. De igual forma no es necesario referirse al sentido. Recordamos que el sentido se trata en cuanto a los puntos cardinales. Y no es necesario darlo, ¿por qué? Porque ya al graficar el vector con origen del sistema de coordenadas y con el ángulo dado, pues ya la punta de flecha me va a indicar de una vez hacia cuál es el sentido. Ya que este está contenido en la información que suministra el ángulo. O sea, al conocer el ángulo ya voy a conocer el sentido, si es noreste, sureste, así. Entonces, a la representación general de esta forma, vector es igual a módulo con ángulo, se le denomina forma polar del vector. Hacemos unos ejemplos, representan en el plano cartesiano los siguientes vectores. Entonces me dan el vector U, que me lo dan en forma polar, 3 con 30 grados. Entonces, ¿cómo lo hago? Construyo mi sistema de coordenadas cartesianas, coloco el transportador con origen en el origen del sistema de coordenadas cartesianas y con el 0 que me coincida con el eje X. Y vamos a marcar el ángulo, que son 30 grados. 30 grados positivo. Sabemos que el ángulo es positivo si se marca en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces marco aquí 30. Aquí están mis 30 grados, entonces lo marco, hago una marquita, quito el transportador y con la regla voy a marcar un vector de la medida que me indique el módulo. En este caso el módulo o la magnitud son 3, entonces tengo que trazar un vector de 3 centímetros con los ángulos que ya había marcado, por eso aquí está la marca. Quito mi regla, quito mi marca. Y aquí ya están los 30 grados y este es mi vector U, que tiene una magnitud de 3 centímetros y un ángulo de 30 grados, que es su dirección. Aquí hacemos otro. Tengo, por ejemplo, el vector V, que es 4 con menos 50. Cuando el ángulo es negativo, lo único que hace es que indica que el ángulo está medido en el mismo sentido de las agujas del reloj, que es lo que lo hace negativo. Entonces, para marcarlo, pues coloco mi transportador y lo coloco al revés. Hay unos que tienen transportador completo, que es el círculo completo. Bueno, pero si no, yo marco al revés y voy a marcar los 50 grados, pero en el sentido de las agujas del reloj, que es un ángulo negativo. Entonces, marco 50, serían 10, 20, 30, 40, 50 grados. Ahí están marcados mis 50 grados. Quito el transportador y con la regla voy a marcar la longitud que me la da el módulo del vector. El módulo son 4, entonces marco un vector de 4 centímetros. Ahí quito mi marca, quito mi regla y coloco este es mi vector que tiene módulo 4 y ángulo menos 50 grados. Ese es mi vector B. Pero aquí no le colocamos menos 50, ya aquí no es necesario poner signo porque sabemos en la forma en que está marcado
ángulo que él va en el mismo sentido de la aguja del reloj y por eso es negativo. Luego, hacemos otros. Representa en el plano cartesiano los siguientes vectores. Tengo el vector C, que es tengo la parte C, que es el vector es W, 5 con 130. Entonces, hago mi sistema de coordenadas, coloco mi transportador y marco 130 grados. Recordamos que aquí ya tengo 90, 100, 110, 120 y 130 grados. Ahí hago mi marca. Y marco ahora con la regla la magnitud o el módulo, que son 5 centímetros. Entonces, ahí está mi vector que mide 5 centímetros y que tiene un ángulo de 130 grados. Y hacemos otro, este es mi vector W. Hacemos otro, 4 con 320. Entonces aquí hago mi sistema de coordenadas, marco 320 en mi transportador. ¿Por qué lo coloco aquí abajo? Porque los dos primeros de arriba, aquí hay 90, hasta aquí hay 180, aquí hay 270 y voy con 320, pues sería 270. Marco aquí 280, 290, 300, 310, 320 grados. Ahí está y marco mi ángulo. Quito el transportador y con la regla voy a marcar una longitud de que me indica el módulo, que son 4 centímetros. Marco 4 centímetros, este es mi vector B, que mide 4 de magnitud y tiene 320 grados. Ahora, podemos fácilmente relacionar la representación de un vector mediante sus componentes con la forma polar del mismo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un vector dado en forma de componentes, yo lo puedo escribir en forma polar. Y si tengo un vector en forma polar, yo también lo puedo escribir en forma de componentes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero ya esto lo sabemos hacer, que es representar el vector dado sus componentes, ¿sí? Si tengo las componentes, ya sabemos que el origen es el sistema de coordenadas, el extremo son las coordenadas, las componentes de ese vector. Ahora, cuando yo voy a relacionar eso a su forma polar, ¿qué necesito saber? Necesito saber la magnitud o el módulo del vector, que es lo que significa cuánto mide esto en centímetros, en unidades de medida de longitud, y el ángulo que se forma con el eje X y el vector, ¿verdad? El ángulo positivo, el menor ángulo positivo. Entonces, nosotros ya sabemos que esto que se forma aquí es un triángulo rectángulo, que en función de ese triángulo rectángulo yo puedo trabajar con el teorema de Pitágoras. Y esta longitud R yo la puedo calcular a través del teorema de Pitágoras, que me dice que es R, viene siendo la hipotenusa del triángulo, que elevada al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, que en este caso serían X y Y, X cuadrado más Y cuadrado. Ahora, para quitarle el cuadrado a la hipotenusa, que es R, pues le calculamos la raíz cuadrada al otro lado, entonces me queda que la magnitud, el módulo del vector, que en este caso es la hipotenusa de este triángulo, es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Ya con eso ya puedo calcular la magnitud. Ahora, para el caso del ángulo, el ángulo ya sabemos, nosotros ya vimos trigonometría y sabemos que el ángulo, si yo conozco al cateto opuesto y conozco al cateto adyacente, pues lo puedo obtener por la tangente. Tangente es cateto opuesto entre adyacentes, sería el cateto opuesto es Y, el cateto adyacente es X, y luego simplemente despejo al ángulo, que sería tangente a la menos 1 del ángulo. Ahora, ya con esto ya puedo llevar un vector de forma en componentes a su forma polar. Después, ahorita les explico cómo llevar de forma de polar a forma en componentes. Vamos a hacer, cuando el ángulo pertenece a los cuadrantes 2, 3 y 4, tenemos que tener muy pendiente eso. Es necesario tomar en cuenta el ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque esta relación con respecto al ángulo, pues se cumple con el menor ángulo positivo, que es decir, con el ángulo que va directo desde el eje X hasta el vector. Y esto en el primer cuadrante no hay problema porque es el mismo, pero en los otros cuadrantes tenemos lo que vamos a calcular con esta fórmula es el ángulo de referencia. Y luego yo puedo calcular el ángulo completo, el ángulo original.
¿Dónde están los ángulos de referencia? Eso lo vimos en el segundo momento pedagógico. Están en las clases 33 y 34 que pueden buscar. Para determinar la expresión polar del vector. Entonces tenemos que estar atentos cuando eso ocurra. Vamos a explicar unos ejemplos. Representa los siguientes vectores en el plano cartesiano y escríbelos en forma polar. Entonces me dan el vector u, que es menos 3,2. Ya sabemos que esta notación me indica que ya esto está dado en forma de componentes. Estas son las componentes del vector. ¿Cómo grafico yo un vector cuando conozco sus componentes? Entonces simplemente grafico las componentes del vector, que en este caso es menos 3,2, menos 3 para x, 2 para y, y voy a formar mi vector que viene desde el origen del sistema de coordenadas hasta las coordenadas de las componentes, que en este caso son menos 3, 2. Ese es mi vector u. Perdón, este es mi vector u. Ahora, para calcular la forma polar o para escribirlo en forma polar, ¿qué necesito hallar? Necesito hallar la magnitud, que es lo que mide esto en centímetros, y necesito hallar el ángulo. Este ángulo que es el que se forma con el eje X medido positivo de forma positiva hasta el vector. ¿Cómo los calculo? Como estoy en el segundo cuadrante, el ángulo que yo voy a utilizar o que voy a encontrar a través de mi fórmula es el ángulo de referencia. Y después es que con el ángulo de referencia voy a poder hallar el ángulo θ. Entonces, lo primero que calculamos es la magnitud. La magnitud sabemos que es el mismo nombre del vector, pero sin flecha, es igual a la raíz cuadrada de las componentes del vector elevada al cuadrado. Entonces sería de la suma de las componentes. Eso sería x al cuadrado, que en este caso sería menos 3 al cuadrado, más y al cuadrado, que en este caso sería 2 al cuadrado. Esto me dice que las componentes o la magnitud, perdón, que la magnitud del vector es menos 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado es 4. Eso es raíz de 13. Lo llevo a decimal, o hallo la expresión decimal, obviamente aproximándola con 2 decimales. Entonces, en este caso me queda que el módulo del vector u es 3,61. Eso significa que esta medida, esta flecha, mide 3,61 centímetros. Ahora, para hallar el ángulo, entonces escribo mi fórmula, tangente de ángulo de referencia. ¿Por qué es ángulo de referencia? Porque no está en el primer cuadrante. Si está en el primer cuadrante es directo el ángulo, pero si está en el segundo, tercero o cuarto, vamos a hallar el ángulo de referencia. Entonces, el ángulo de referencia despejando es tangente a la menos 1 de 2/3. ¿Cómo lo calculo? Recordamos en la calculadora, coloco shift, tangente, me sale así, tangente a menos 1, abro paréntesis, 2 entre 3, ahí cierro paréntesis. Eso me da mi ángulo de referencia. Ahora, si buscamos ya las clases 33 y 34, sabemos que como θ, el ángulo original, cae en el segundo cuadrante, entonces tengo que la fórmula del ángulo de referencia para el segundo cuadrante que ustedes deben tener en las clases 33 y 34 es 180 grados menos el ángulo. 180 grados menos el ángulo original. Entonces, hago un simple despeje. Este θ que está negativo lo paso para acá positivo y este ángulo de referencia θ sub r que está positivo pasa al otro lado negativo. Listo. Con eso despejo el valor del ángulo θ, que va a ser igual a 180 grados menos el ángulo de referencia, que me dio 33,7 grados. Eso me da un ángulo de 146,3 grados. Eso significa que este ángulo son 146,3 grados. Entonces, este vector u en forma de componentes es menos 3,2, pero en forma polar es 3,61 con 146,3 grados. Esta forma se coloca en punto y coma para distinguir o para separar porque estos están dados en decimales. Hacemos otro ejemplo. Del mismo representa los vectores en el plano cartesiano y escríbelo en forma polar. Tengo entonces el vector b, que es menos 4 con menos 2. Mantengo aquí mi tabla para usar las fórmulas. Construyo mi sistema de coordenadas. Grafico mi vector b, que es con componentes, menos 4 con menos 2, grafico componentes, luego formo mi vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta las componentes del vector. Ahora necesito conocer el valor de la magnitud del vector b, es decir, cuánto mide esto. Entonces, y el ángulo θ
θ. Observamos que este es el ángulo completo, pero yo voy a trabajar con la fórmula es con el ángulo de referencia, que es el que va del vector al eje X inmediato. Entonces, con la fórmula de la magnitud, pues voy a hallar el valor de la magnitud del vector, en este caso es v. Sería x al cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, más y al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado. Aquí está, 16 menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Recordamos que todo número elevado al cuadrado da positivo. Menos 2 al cuadrado es 4. Esto me da raíz de 20, 16 más 4. En expresión decimal es 4,47. Hacemos ahora el ángulo, igual tangente del ángulo de referencia, porque estoy en el tercer cuadrante, es igual a 2 entre 4, que sería y entre x. Y los vamos a trabajar sin los signos, porque ya para eso estoy trabajando con el ángulo de referencia. Entonces ahí solamente trabajo con los valores de y y de x, que es 2,4. Entonces me quedaría el ángulo de referencia es igual, despejo, tangente a la menos 1, de 2 sobre 4. El ángulo de referencia entonces es 26,6. Como estoy en el tercer cuadrante, la fórmula para el ángulo de referencia en el tercer cuadrante es el ángulo menos 180. Hago mi despeje, entonces el ángulo va a ser igual, el 180 que está negativo pasa para allá positivo. Entonces va a ser el ángulo de referencia más 180. El ángulo de referencia me dio 26,6 más 180. Esto me da 206,6 grados. Ese es el valor del ángulo. Luego, entonces tengo que mi vector dado en forma de componente, que es menos 4 menos 2, es igual a su forma polar, 4,47, con 206,6 grados. Determina usando la calculadora las componentes de los vectores. Entonces ahora vamos a hacer el caso al contrario. Tengo ahora el vector dado en forma de componentes, perdón, en forma polar, y yo lo voy a llevar a su forma de componentes. Me traigo para acá mis fórmulas. ¿Qué hago? Si yo ahora tengo el vector dado en forma polar y necesito hallar el valor, o lo quiero hallar ahora en forma de componente, necesito el valor de x y el valor de y. Igualito como ya nosotros vimos trigonometría, ya sabemos que esta x con respecto al ángulo es el cateto adyacente y esta y con respecto al ángulo es el cateto opuesto. Entonces, para hacer, sabemos que sería, para el cateto adyacente tengo coseno de θ es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y cuando yo hago el despeje de x, me va a quedar x va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y para y relaciono esto es cateto opuesto, entonces eso es seno. Seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Y entonces sería cateto opuesto es y entre hipotenusa que es r. Al hacer el despeje me quedaría r por el seno del ángulo, ese es igual a y. Y por eso ese es más sencillo de hacer. Vamos a llevar este vector u 4,73 grados, lo vamos a llevar a su forma en componentes. Entonces, simplemente x va a ser igual al valor de la magnitud del vector, que es 4 por el coseno del ángulo, que es 73. 4 por el coseno de 73, eso me da 1,17. Y y es la magnitud del módulo por el seno del ángulo, que sería 4 por seno de 73, eso me da 3,833. Eso significa que este vector dado en forma polar, si yo lo quisiera representar con las componentes, me ubico en el plano cartesiano y ubico 1,17 para x y 3,83 para y. Hacemos este otro, tengo el vector v, que es 3,8 con 42 grados, eso es menos 42 grados, eso está en forma polar. Ahora, para llevarlo a forma de componente, pues simplemente aplico la fórmula. X va a ser igual a la magnitud del vector, que en este caso le llamo b porque el vector se llama b, por el coseno del ángulo. Eso sería 3,8 por el coseno de menos 42 grados. Ahí sí coloco de una vez el signo del ángulo, me da 2,82. Y para y será b por el seno, y eso me da menos 2,54. Este es mi vector dado en forma polar y en forma de componente es 2,82 para x con menos 2,54 para y. Con eso terminamos por hoy y
Para practicar, pues les dejo estos tres. Representan el plano cartesiano el vector U. Simplemente el primer ejemplo. Este representa el vector W, 4 con menos 3 en el plano cartesiano y escríbelo en forma polar. Este es el ejemplo 2. Y determina usando la calculadora las componentes del vector V, está en forma polar. Este es nuestro ejemplo 3. Y esta es la segunda de las 4 clases del tema 9. Ya saben que dentro de la evaluación del tema está la transcripción de las clases, considerando la presentación, creatividad, iniciativa, buen uso de los recursos, regla transportador, en el desarrollo de las mismas. Si deseas ampliar lo explicado en clase, te recomiendo los siguientes enlaces. Aquí hay 2 enlaces que pueden complementar la información dada. Y ya saben que ante cualquier duda, pues me pueden escribir a través de la mensajería privada, ya sea de la plataforma o vía WhatsApp, o si quieren escriben en el foro. Que estén muy bien.